Alejandro. Emerson. No, Alejandro Blanco. Alejandro Blanco. Es que no Blanco Aguilar es casi mi nombre. Digo, salgo como Blanco Aguilar en la reunión. Bueno. Sí. Dale, Blanco. Entonces. Bueno. Sí. Bueno, yo les voy a hablar principalmente, comenzamos con las fracturas del extremo superior del fémur. Manera de introducción, nos comenta la bibliografía del Silverman, que esta va a ser una de las fracturas más comunes en lo que es el fémur. Pues en específico esta parte, el extremo superior del fémur se ve más afectada en las personas de mayor edad, y hay diversos factores que ahorita vamos a ir viendo, que son los que predisponen a que pues esta sea una de las fracturas más comunes del fémur. Así como lo pueden ser osteoporosis, y ni se diga los traumatismos. Pero aquí el libro de Silverman nos hacía hincapié en que la disposición de las trabéculas también era un factor que predisponía a esto, ya que en lo que viene siendo el cuello del fémur, contamos con haces de compresiones principales y haces de tensiones principales, así como también los hilos secundarios. Bueno, estos haces van discurriendo a lo largo del hueso, y son los que le van a dar, digamos, la fuerza al hueso. Entre lo que es el haz de compresión principal y el haz principal de tensión, va a haber un entrecruzamiento, como podemos observar aquí, donde va a tener una mayor fuerza el hueso, al cual se le va a denominar núcleo duro. Más adelante nos explica que existe un área delimitada por estos mismos haces de trabéculas, que una de esta área va a estar delimitada por estas. Es un área que, bueno, aquí de manera más esquemática se los puedo mostrar. Aquí en esta radiografía te lo muestra. Y es un haz que va a existir entre los haces principales, tanto como compresivo y tensor, como podemos ver aquí, entre el haz tensor principal y el haz compresivo principal, así como del haz compresivo secundario, se forma el triángulo de Ward. Nos sirve a manera de que es la parte más, ¿cómo se dice? Más débil del hueso. Más débil, sí. Y que a fines de tratamiento y del quirúrgico, no le presta como que esa facilidad al cirujano, al traumatólogo, de que se pueda hacer un implante. No. Y otra cosa que... regresemos un poquitito. Sí. Claro. Esto que nos estás explicando es el hueso esponjoso en el fémur específico, bueno, en todos los huesos, pero en el cuello del fémur sí tiene mucha importancia, porque a Diosito se le ocurrió hacer nuestro hueso angulado, o sea, hace una cabeza decéntrica. Si tuviéramos el fémur derecho y la cabeza encima, como es el húmero más o menos, y la carga de peso del acetábulo directamente sobre esa zona, estaría mucho más estable. La resistencia de carga sería muy vertical y solamente vertical. Pero Diosito dijo, bueno, mejor le hagamos esa inclinación, esa angulación al cuello, y le demos un poco más de palanca biomecánica al humano. Le hagamos un trocánter mayor y un trocánter menor, para que tenga una mejor movilidad, una mejor postura en bipedestación y pueda usar sus manos, y tenga un desplazamiento funcional más práctico. Esto es, la cabeza, que tiene 130 grados más o menos, con la diáfisis del fémur, hace que sea más débil, entre comillas, a los impactos, porque hace una palanca, un ángulo. Entonces no es lo mismo un poste vertical que tenga que recibir la carga vertical del cuerpo
a tener un poste y una escuadra, que la escuadra va a recibir la carga. Pero esa angulación que tiene la anatomía del fémur permite que podamos tener una mejor palanca de equilibrio, palanca de movimiento, mejor desplazamiento, y ahí sacrificamos un poco la resistencia. Pero el tejido esponjoso no está amontonado, como se puede esperar, como una esponja simple, de tejido, digamos, entre comillas, menos resistente que el tejido cortical, que el hueso cortical. Entonces, lo que hace por biomecánica o por carga, no biomecánica, sino por energía de palanca, la demanda de la ley de Wolff, ¿se acuerdan de la ley de Wolff? Donde más demanda hay, más resistencia hay. Bueno, más o menos eso pasa. Entonces, donde hay más resistencia de palanca, de tensión o de presión, se aumenta la densidad de estas trabéculas y tienen más o menos esta distribución que menciona Blanco aquí en la imagen esta. Hace un haz compresivo como el de la cabeza, que por supuesto choca con el acetábulo y la carga es directamente vertical ahí, pues hace unas especies de trabeculaciones verticales que resisten más a esa presión. Pero hay unos arcos de tensión muy importantes, como los que van del trocánter a la cabeza femoral. Hay varias distribuciones de esto. Aquí nomás nos manda un haz tensor secundario y el haz tensor horizontal, que es el más resistente a la carga, a la palanca en flexión. Estos haces, entre comillas, hacen una especie de trabeculación entre los verticales y los de palanca o los de flexibilidad y permiten que el hueso tenga cierta resistencia a la carga y el movimiento. Y de acuerdo al triángulo de Ward, esa zona que está entre el cuello, entre la línea trocantérica y el cuello, es una zona debilitada porque ahí no hay trabeculación específica, no que esté hueco, sino que las trabéculas no tienen una conformación específica. Y entre comillas favorece a que se fracturen en esa zona, ¿no? Se hagan las fracturas transcervicales con, entre comillas, mayor facilidad que otras. Pero ya en edad adulta, ya en las personas mayores de 70 años, el hueso se hace tan débil todo que es muy fácil que se fracture. La teoría ahorita es que ya no el paciente se cae y se fractura, sino al girar o al rotar se fractura y se cae. Entonces hay una condición de que tal vez el traumatismo no sea por contusión directa al hueso al extremo proximal del fémur, sino por palanca. Entonces es una fractura en terreno patológico porque ya tiene una osteoporosis. Entonces, todas esas trabeculaciones hacen que el hueso sea más resistente, a pesar de ser tejido esponjoso, más resistente a la tensión, a la presión y a la palanca que cualquier otra conformación si no tuviera estas características especiales. Pero que se fracture selectivamente en el triángulo de Ward no es tan categórico. Una zona así importante de resistencia de carga para el punto de vista médico quirúrgico es el borde inferior del inferomedial del cuello. Esta zona, a ver si puedo pintar aquí. Esto. A esto le llamamos cálcar en traumatología. Tengo un, ¿cómo se llama? Porque la bibliografía mencionaba es el calcar. Si quiere, Ajá. lo pongo aquí bueno, adelante. entonces no me adelanto. Perdón. No, ahí está para que lo vean, incluso a través del hueso, según. Bueno. Esa zona del cálcar es una zona muy resistente a la carga y a la presión y a las palancas. Y es donde los traumatólogos apoyamos los implantes, las prótesis, o nos fijamos que los tornillos o las guías estén en buena posición porque ese hueso, esa zona del hueso, es el que es resistente a la carga. O sea, podemos apoyarnos ahí para darle, a pesar de tener osteopenia o osteoporosis ese hueso, pues es importante tenerlo como de referencia para el tratamiento, pero eso ya es asunto del traumatólogo que ustedes deben conocer, por supuesto, como referencia anatómica, pero nada más. Bueno, síguele, Blanco, ya no te interrumpo. Otra,
Otro punto a tener en cuenta de las fracturas proximales de lo que es el fémur es tener en cuenta la irrigación, puesto que las complicaciones de este tipo de fracturas tienen que ver principalmente con la irrigación. En este caso, todo va a partir de la arteria femoral profunda, a la cual después va a contar con una división, se va a dividir en lo que es la arteria circunfleja interna, que va a pasar por detrás de lo que es el fémur, y la arteria circunfleja externa, que va a pasar por delante. Juntas van a anastomosarse y van a formar un anillo alrededor de lo que es el cuello. Posteriormente a esto, forman ramas ascendentes y ramas descendentes. En este caso vamos a hacer énfasis en las ramas ascendentes, puesto, bueno, el anillo que formaron estas dos arterias circunflejas, pues va a ser extracapsular. Lo que es importante son las ramas ascendentes, puesto que estas, como su nombre los dice, al ascender, llegan a formar parte de lo que es la cápsula de la articulación, y al adentrarse a lo que es la cápsula van a pasar a llamarse arterias retinaculares, que según la bibliografía son las arterias que se encargan de irrigar la mayor parte de lo que es el fémur, o bueno, no el fémur, la cabeza en específico. A ver. Eso es trascendental, déjame enfatizar esto que estás mencionando. Si se dan cuenta, la irrigación más importante es de la base del cuello o la línea intertrocanteria. La línea intertrocanteria, pues es lógico, es entre un trocánter y otro. Déjenme marcarlo aquí, digamos aquí. No, está más arribita. El de abajo, este es el trocánter menor y este es el trocánter mayor. Bueno, un poquito más proximal, aquí. Las de abajo no le hagan caso. Así es como transtrocantérica. Hasta ahí llega la cápsula articular también. Entonces, todas las arterias nutricias de la cabeza y el cuello entran por ese borde, esa cápsula, y se van a irrigar a la cabeza. Entonces, cuando se fractura el cuello aquí, en teoría, esta zona queda avascular. Bueno, tiene un poquito de circulación por la arteria de la cabeza, del ligamento redondo, que nutre a la cabeza cuando es calcificación secundaria. Pero si nos quedamos con la idea de esta circulación deficiente por fractura del cuello, cuando pensamos en cirugía tenemos que planear algo que anule la cabeza femoral por completo, y es cuando pensamos en poner una prótesis. Eso quiere decir que los pacientes que tienen fracturas del cuello hacia arriba tienen mucho riesgo de necrosis por la ruptura de esas arterias circunflejas que están causando mala circulación o se anula por completo. Entonces, preferimos sustituir esa cabeza por un implante. Cuando las fracturas son en esta zona, trans o subtrocantéricas, pues ya no afecta la arteria circunfleja y podríamos salvar, digamos, la cabeza porque pensamos que la circulación está bien, y ya podemos poner implantes de otro tipo. Esto es placas, tornillos, rimas, etc. Entonces, la condición general aquí es que toda la circulación o todas las fracturas que ustedes vean en el cuello deben ser evaluadas de esa manera, del cuello para arriba y del cuello para abajo, porque el planteamiento quirúrgico o el planteamiento de pronóstico es diferente, que ahorita ya yo creo que Blanco nos va a hablar más sobre eso. Síguele, Blanco, por favor. Bueno, a razones cuantitativas, igual la bibliografía nos mencionaba que la arteria del ligamento redondo confería alrededor de un 10% de lo que es la irrigación total de la cabeza del fémur. Bueno, después nos pone la clasificación
que estas se pueden dividir entre fracturas intracapsulares y fracturas extracapsulares. Las fracturas intracapsulares también son conocidas como fracturas mediales, o también se conoce como las fracturas de cuello de fémur. Y las fracturas extracapsulares se van a conocer como fracturas laterales o trocanterias. En este esquema, pues podemos delimitar bien las regiones en las que consiste esa clasificación, así como también nos hace, y aquí no es mencionado, nos hace mención de que también pueden existir unas fracturas extracapsulares subtrocanterias, obviamente, pues estando debajo de lo que es el trocánter menor. Bueno, como la parte anterior nos daba como un hincapié para entrar a lo que sí es esto de que las complicaciones frecuentes en un 15% son la necrosis de la cabeza del fémur y pues la pseudoartrosis de la fractura. Bueno, eso 15%, como dice nuestro señor presidente, yo tengo otros datos, llega a ser hasta 35%, no 15%, en fracturas intracapsulares. O sea, todas las fracturas que están del cuello para arriba, que son las intracapsulares, son altamente riesgosas de necrosis. Y a veces no es una necrosis como tal, que se destruye el hueso, se reabsorbe y ya se pierde, sino que causa el segundo punto que dice pseudoartrosis de la fractura, no pega el hueso. A pesar de estar bien colocado el tornillo, la placa, no pega y se va aflojando. Entonces, cuando metemos un clavo, un tornillo, una placa, un sistema de fijación cualquiera dentro de ese cuello, pues en vez de hacerse más resistente, se va debilitando, se ahogada, y el paciente a los meses, a veces al año, se colapsa, se vence esa zona, porque no consolidó, porque tenía una necrosis. Pero como, digamos, como estadística, dejemos como entre paréntesis, entre comillas o entre duda, el término de que yo digo 35 y su compañero dice 15. Así como el Prezi, no hay que creerle todo porque hay que investigar. Investíguenlo, revísenlo, pero que les quede la información de que el riesgo de que haya necrosis es mucho más alto que en otro lado. Y ahorita vamos a ver en el tratamiento cómo manejamos, cómo hacemos ese equilibrio. Bueno, ¿qué más, Blanco? Bueno, hablando principalmente de las fracturas mediales, nos manejaban. Tiempo. Esa de clasificación de Powells es habilidad, no les compete, no es trascendental. O sea, esto lo tiene que decir el traumatólogo cuando piensa el tipo de fractura, si está muy agachada o muy desplazada, pues no. Aquí sí quiero que pongan atención, no por los rangos de angulación que tiene, sino por las imágenes que están arriba. Si alcanzan a ver ustedes la imagen radiográfica del trazo de fractura en la figura, digamos, 1, la que dice 30 grados de inclinación, de acuerdo a una línea horizontal. ¿Sí lo ven, la fractura? ¿Lo puedes marcar, Blanco? ¿Es con esto? A ver, sí. Supongo, bueno, yo veo que es esto, no sé si. Eso es, exactamente esa es la fractura. A ver, vamos a hacer preguntas, ¿cómo se llama? Así como al azar. A ver, Luis Enrique Ballinas. Ahí te peinas con Colocho. Bien, profesor. Luis Enrique, de acuerdo a lo que nos dijo Blanco, ¿esa fractura tiene riesgo de necrosis o es factible? Está en una fase como más o menos que podría consolidar sin tanto riesgo. ¿Cómo lo ves? La fractura 1 que nos señala Blanco. Borra la línea Blanco para que identifiquemos otra vez. Ya todos más o menos vieron tus rayitas. ¿Perdón? Ya la vi. Ya está. Eso, chido.
¿Sí lo ves, Luis Enrique? Sí, yo digo que tal vez sí pueda, sea factible que consolide porque no está muy desplazada y por el mismo ángulo que está un poquito horizontal la línea de fractura puede que no se desplace mucho por su propia cuenta. Eso, esa es la opción primaria. De acuerdo a la palanca de Powells, que es un señalazo en lo que hace en física, biofísica, él descubrió que ciertas posiciones, ciertos grados de movimiento mantienen o estabilizan una fractura, en este caso del cuello de la cadera. Por el trazo que dice Powell, sí es estable, pero por estar donde está, la pregunta ¿es posible que haya necrosis de esa cabeza femoral o es posible que tenga buena circulación? Luis, esa fractura está en un sitio donde tiene buena irrigación a pesar de la fractura o es algo que debes tomar en cuenta para decir, ¿sabes qué, doctor traumatólogo? Tengo una paciente que tiene esta fractura y yo considero que, inciso A, tiene buena circulación y de acuerdo a la posición de Powells o etcétera, puede consolidar. O B, ¿sabes qué? La tienes que operar porque el riesgo de necrosis es alto. Según José Manuel, es de 35% y según Blanco es de 15%. ¿Qué piensas tú, Luis Enrique? ¿Está en una zona de riesgo de necrosis o está factible su circulación? Esta es una zona de riesgo. Zona de riesgo. ¿Alguien tiene otra opción? María Elena Cautiño. Ahora sí puso atención María Elena. No me estaba haciendo caso, no, María Elena. No, estaba viendo esto. No, sí, no, te estoy viendo, no creas que estoy echándote leña nada más. No, es broma, es broma. Bueno, a ver, dice Luis que está en una zona de riesgo de necrosis. ¿Estás de acuerdo o en contra, Mayelena? Creo que sí es riesgo, pero es menor. Creo que había en las zonas más bajas, o sea, en el cuello. Es un riesgo, pero poquito. Ok. ¿Alguien que pueda ayudar a Marilena? Porque dice que sí, pero como que no. Dijo que de la línea intertrocanteria hacia arriba era el riesgo de necrosis. Eso, entonces la pregunta es, ¿esa fractura está en la zona esa que estamos hablando? Sí. Sí. Fíjense, en la imagen donde está el de la derecha, hay una línea blanca que es una línea densa de tejido, no es una fractura, por supuesto, la fractura se ve en color oscuro. Y esa línea es más o menos la línea intertrocanteria, para que tengan idea por dónde están insertadas la cápsula articular y por dónde penetran las arterias al cuello. Entonces, sí tiene un alto riesgo de necrosis. Tal vez sea estable, de acuerdo a la angulación, al grado de angulación del trazo de fractura, según la clasificación de Powells. Pero a pesar de ser estable, es probable que se desplace o es probable que se necrose. Entonces es cuando ustedes van a hablarle al traumatólogo y decirle, traumatólogo, ¿qué crees? Hay una paciente con fractura de cabeza de fémur. Es una transcervical, o sea, a través del cuello. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ponerle una prótesis. Ya nos va a decir cuándo sí, cuándo no, Blanco. ¿De acuerdo? O sea, esa línea, voy a ver si puedo dibujar la línea esta. No salió. Vamos a poner otro color más intenso. Esa es la línea entre la zona articular vascular y la zona extracapsular. Esto es, la línea intertrocanteria es esa. Todas las fracturas que estén arriba de esa tienen un alto riesgo de necrosis.
Entonces tenemos que ser como más cautelosos, a pesar que sea estable de acuerdo al grado, al nivel de angulación, pues es lógico, ¿no? Si entre más acostadita esté el trazo de fractura, la palanca que hace el cuello es menor. Entre más verticalizada se vaya haciendo, como en la donde dice 70 grados, pues sí, es bien lógico que cuando intente mover la pierna el paciente, va a ascender el fémur y la cabeza va a quedar desplazada, ¿no? O sea, el trazo se va a hacer desplazado, es inestable. Bueno, esto es lo que quiero que aprendan ustedes, doctores. No quiero que me lean ni que me hablen de los grados, de las palancas, de la estabilidad de Pauwels o de los movimientos de Gardner. No, que tengan sentido común en el manejo de los pacientes, que tengan un concepto base claro, preciso, de qué tienen. Y esto es, quiero que vean muchas imágenes y esas las apliquemos a la parte médica, a la parte clínica, que es lo que nos interesa, que es lo que ustedes deben saber. Ya que le va a poner, cómo le va a hacer el traumatólogo, es su bronca. Pero ustedes deben saber que esto va a pasar. A ustedes les va a llegar la tía, la abuelita, ¿sabes qué? Se cayó tu tía Conchita. Y le tomamos esta radiografía. Y ustedes al ver la radiografía pueden decir, híjole, es intraarticular. Y mi tía Conchita ya tiene 70 años. Ya saben qué familia hay que hacer esto. O es conveniente hablarle a esto porque va a pasar esto. O sea, que tengan conocimiento de causa, que sepan qué onda, aunque no lo operen ustedes. Claro, alguno de ustedes, Dios lo permita, va a llegar a ser traumatólogo y van a decir, háganse un lado, yo voy a operar. Blanco va a decir, yo soy experto en caderas del lado derecho, así que, con permiso. Bueno, ¿qué más? Sigamos, Blanco. Tengo que, este es un paréntesis, perdón, tengo que estarle haciendo preguntas a ustedes, no es por enfado, no es por molestar, pero sí tengo que estarlos como revisando, entonces tienen que estar ustedes con la pantalla prendida para que en algún momento dado podamos interactuar con la pena. ¿Sale? No es, María Elena, no es ganas de molestar, me da por bromear y a veces son bromas medias pesadas o incómodas. Pero nada que lo que digan es con el afán de ofender. Bueno, sigamos, Blanco. Bueno, Nos brincamos del ángulo de inclinación sí. de Pauwels Sí, sí. Ahora entra, ay, esta cosa no se borró. No se borra. Bueno, ya ese después. Es del doc, creo. Esa es mía. Perdón, ahorita les busco cómo borrarlo. No se preocupe. Ya. Después nos habla de que también se puede clasificar las fracturas mediales mediante la clasificación de Gardner, que en esta va a haber 4 tipos, y estas son como que más claras, que va a ser la fractura incompleta de la cabeza, una fractura completa pero que no está desplazada, una fractura con un desplazamiento menor del 50%, y pues ya la tipo 4 es una fractura completa con desplazamiento mayor del 50%. Sí, es difícil que pase la tipo 1, Blanco. Generalmente es una fractura completa, es rara. Hace unos días sí tuve una paciente, una muchacha que tiene una fractura, una fisurita así muy selectiva. Ahí se lo voy a mandar. Está muy interesante el caso porque yo le pedí la radiografía casi como por no dejar, y a la mera hora sí tenía una fisura muy interesante. Pero en general, si se fractura la cadera, se fractura por lo menos tipo 2. Y generalmente con el movimiento se cae la personita, está así tipo 2. Y la intentan parar porque, pues, ¿cómo va a quedar tirada la tía Conchita ahí? La levantan, apoya y se hace tipo 3 o tipo 4. O si no la levanta, llega la Cruz Roja, la levanta, la mueve, la sube a la camilla y de la camilla la pasa a una cama o a un hospital, y al moverla en el hospital, ¡pum!, se desplaza y ya se vuelve 3 o 4. Entonces,
es muy difícil que mantenga una fractura en su lugar, más si el ángulo de inclinación, como dice el Pauwels, es verticalizado. Entre más verticalizado, pues por supuesto más inestable y más pronto se va a desplazar. Entonces, casi todas tengan el concepto de que es muy probable que se desplace. Y las palancas de movimiento, las tracciones y todo generan más conflicto. Bueno, ¿qué más, Blanco? ¿Otra clasificación o otra cosa? No, ya, no. Ahorita nada más ya es no. nada más es las radiografías y un poquito lo que es la clasificación de Garden, pero pues ahora sí que estás en la radiografía. No sé si quieran comentar algo o... Mira, esta imagen 2. La imagen 1, de izquierda a derecha, se ve íntegro, ¿no? El cuello, el trocánter menor y trocánter mayor. ¿De acuerdo? No se ve fractura. ¿Sí? Ahora, vean la imagen 2. Y ahí en el dibujito de abajo dice que es una fractura incompleta, según entiendo. ¿Sí la ven? El dibujito de abajo del dibujo 2 dice que es una fractura incompleta. Pero si le ponen atención a la imagen, ahí, voy a borrarlo, ya vieron esa zona, lo voy a borrar. Ahí quedó un puntito, no sé por qué. ¿Sí ven que el trazo es completo? ¿Se puede hacer zoom ahí? ¿Le pueden hacer zoom ustedes? Yo no puedo, nomás hay un pinte. ¿Sí lo ven o no? Andreas, ¿lo estás viendo? ¿Estás viendo la fractura? Eso, ahí está, esto está chidísimo. Fíjense, y en el dibujito nos dicen que es una fractura incompleta. Incluso me atrevo a pensar que está hasta angulada. El cuello se ve, la cabeza se ve muy de la primera imagen, como se ve derechito el cuello hacia la cabeza. Y en la segunda imagen se ve como chueco, como muy paradito la cabeza, ¿no? No identifican eso. En la tipo 3 es más difícil, no alcanzo a ver bien. A ver, haz otra vez pequeña la imagen. En la tipo 3, o sea, la imagen del medio, la tercera, ahí dice que es un trazo completo. No lo veo realmente, no la veo claramente como para identificarla así. Pero sí tiene una fractura. La tipo 4 está completamente desplazada y la tipo 5 sí, mucho más desplazada. ¿Sí identifican esas imágenes ustedes? Emerson, ¿sí lo identificas? ¿Por qué se ve oscura tu imagen, Emerson? ¿Por qué se ve así como borroso, opaco? ¿Está oscuro tu habitación? Sí, yo creo que pues por eso. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces, el chiste aquí es que ustedes aprendan a identificar la fractura. Les hago una pregunta. ¿Alguien quiere hablar? Perdón, pero no le interrumpo. ¿Qué? No entendí. Que, por ejemplo, en la tercera imagen no alcanzo a ver la fractura. No, yo tampoco. Bueno, no, yo tampoco quiero decir como para que ustedes la vean. Yo sí la veo, pero no es un trazo tan fidedigno. No se identifica claramente. El trazo me parece que está aquí, de aquí para acá, sí. Un poquito más arriba, que está mi dedo muy gordo. Tengo un dedo muy... A ver, amplíala ahí. ¿No estarán al revés las imágenes, Doc? Al revés. Yo también pienso eso, de la 2 y la 3. De la 2 y que la 3. sea esta la 1 y esta que la 1. Es factible, miren, eso no se me ha ocurrido, pero es factible porque en esta no se alcanza a ver el cálcar, o esta zona que es el cálcar, se ve íntegro. Puede ser, sí tienen razón.
No había tomado en cuenta esa opción, pero sí, sí es factible, porque ya viéndolo en esa idea, el trazo de fractura se ve hasta acá, y aquí se esconde un poquito. Yo pensaba que era por el borde de la línea intertrocantérica, pero sí es factible que sea lo que ustedes dicen, que la imagen esté movida y la 2 sea la 1. Buen punto. Bueno, más bien la 3, ¿no? Ahora, vuelve a ser chiquito eso. Le vamos a hablar algo de anatomía. Una pregunta así como, esta pregunta es, ¿cómo se le puede decir? Es un buscapié. Yo sé que ustedes no saben mucho de anatomía y mucho de estas imágenes radiográficas, pero fíjense en el trocánter mayor y menor de la primera imagen y compárenlo con el trocánter de la tercera y cuarta imagen. No, cuarta y quinta, perdón, donde ya está desplazado. ¿Sí ven? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se ve tan raro ese trocánter menor, tan puntudo, tan prominente y tan raro? No se ve bonito como el chipotito, el pivotito de la primera imagen. A ver, vamos a ver a quién le preguntamos. Aquí no es como en clase que todos se agachan a ver su apunte, porque aquí los tengo todos, a todos de apechito. Ah, de veras, había una compañera de ustedes que se llama Brisa Marian Martínez. ¿Existe ahí con ustedes Brisa? No va en nuestro ¿Está? salón. ¿No está? Es de otro grupo. Es de otro grupo, está en el grupo C. Ah, bueno. Es que esta muchacha me habló ayer, me escribió ayer, diciendo que venía de, ¿cómo se llama esto que hacen? Intercambio o algo así. Y estaba aquí, acaba de llegar y se quiere integrar a las clases. Creí que se iba a integrar a pero bueno, si no está, va a estar en otro grupo. Entonces, Neisel, ya te vi, Neisel de Jesús. Sí, Doc. ¿A qué atribuyes que se vea tan raro el trocánter menor de la cadera original, digamos, de la no fracturada del extremo izquierdo, a las dos últimas que se ven del lado derecho? Yo sé yo sé que no sabes, pues no es como un buscapié, es algo para que echen a andar la ardilla, es para ponerse a pensar. ¿A qué le atribuyes eso? No, algo, una burrada o lo que se te ocurra, pues. El chiste es que comentes algo. O tal vez la tienes y tal vez sepas. Dime. Bueno, lo más obvio es que está más cerca de... que está angulada, eso sí se ve, eso sí lo sé. Exacto, Pero... está desplazada. Ajá, Ajá. sí. Y que esté más grande, pues... no sé, tal vez sea algo de la edad. Eso, que así lo usa, ¿no? Que así es su trocánter menor. Es factible, pero no es la razón. ¿Alguien más tiene una idea por qué sí? Porque en el dibujito que hace Garden, donde dice desplazada, el trocánter menor sí se ve normalito, se ve bien, pues. ¿Alguien más? Dayana, Christopher. ¿Podría haber rotación interna? Eso, tiene rotación. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue? ¿Gaby? Yo, Gaby. Bien. Sí tiene rotación, pero no es interna, Gaby, es rotación externa. El trocánter menor anatómicamente no está en la parte medial del fémur. Está medial, pero un poco posterior. Por cierto, ¿qué músculo se inserta ahí? Un músculo muy importante para la estabilidad y la extensión de la cadera y la movilidad de la cadera. ¿Qué músculo se inserta en el trocánter menor? ¿El psoas? ¿Perdón? Con miedito. Otra vez. Él empieza con so y termina en as. ¿Cómo es? Psoas. Sí, dilo sin pena.
¿Alguien lo repite? Psoas. Eso, psoas. Oigan, no pasa nada que cometan el error o que le atinen, o está muy bien dicho, no sé quién dijo el psoas, pero sí, ese es el músculo psoas. Y si nos ponemos más exigentes, es el tendón del psoas ilíaco, porque no nada más viene desde las 4 últimas lumbares, sino también del ilíaco, de la cara anterior de todo el ilíaco. El psoas ilíaco se inserta ahí, ciertamente. Y siendo más riguroso, ¿cuál es la acción o la función del psoas ilíaco? Flexionar la cadera, ¿no? Eso, es flexor de la cadera. Y algo muy importante, también es rotador externo. Entonces, cuando cruzamos la pierna, como hacemos un 4, cuando estamos sentados, flexionamos la cadera y cruzamos la pierna sobre la otra pierna, perdón, hacemos rotación externa, estamos usando específicamente o principalmente el psoas ilíaco. Bueno, pues ese psoas ilíaco es uno de los culpables de que la cadera el fémur fracturado ascienda y rote externamente, hace una rotación externa. Eso quiere decir que las caderas desplazadas, acortadas, clínicamente tienen esa impresión. Ves al paciente o a la paciente y tiene la pierna más corta y girada en rotación externa. O sea, su pie está hacia afuera, su rodilla ve hacia lateral. Cuando ustedes ven una pierna acortada, y en rotación externa, casi lo primero que deben pensar es tiene una fractura en la parte proximal del fémur. Desplazada, por supuesto. Por eso, algo que decía, ¿quién fue? Eduardo, alguien, no sé quién comentó, es porque se ve desplazada, se ve angulada. Tiene que ver, pero que se vea el trocánter así tan prominente es porque la pierna está girando ahí casi 90 grados, ¿no? O sea, la rodilla está viendo hacia lateral. Por eso se ve el trocánter así. Entonces, cuando vean un paciente o una radiografía con la prominencia del trocánter menor de esa manera, y por supuesto la deformidad del trocánter mayor, es porque tiene una rotación externa. Bueno, sigamos. Sí le entendieron a la información, ¿verdad? Órale. ¿Qué más? Blanco, síguele. Vale. Bueno, y de las fracturas laterales, nos menciona que estas se van a diferenciar según ya sea el trazo fractuario, que puede ser pertrocanteria, que va a estar a través de los trocánteres, va a ser una línea entre bueno, creo que aquí tengo una imagen. Va a ser un trazo fractuario, más bien dicho, entre trocánteres. Y a diferencia de lo que es las intertrocanterias, es que el trazo fractuario va a ser no por lo regular, pero digamos que va a estar entre los trocánteres y no va a ser a través de ellos, como la pertrocanteria. Y esta también va a tener como peculiaridad que puede presentar o no un desprendimiento de estos relieves óseos, de los trocánteres mayor o menor. Y ahí está un esquema de cómo se ve el lateral del tipo pertrocanteria que va a través de los trocánteres del mayor al menor. Esta también es ¿cómo se llama? Una fractura pertrocanteria, pero multifragmentaria, y pues ya la intertrocanteria, que es entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Sí. Pues en estas condiciones se va a imponer lo que es el estudio radiográfico, en el cual pues se va a pedir una radiografía anteroposterior de pelvis y también del perfil del lado de la cadera afectada, para que de esta manera determinemos con precisión el trazo fractuario y su clasificación. Otra manera también de realizar el diagnóstico es lo que usted anteriormente observar,
un acortamiento y una rotación externa del miembro inferior, pues puede ser un indicio, nos hace sospechar de una fractura de cabeza de fémur. O bueno, más bien de la porción proximal del fémur. Eso, está mejor aclarado ese término. Eso quiere decir que está desplazado. Si en las primeras imágenes, en las primeras grados de fracturas, en todas, cuando no hay desplazamiento, no vas a ver tanta rotación y tanto acortamiento. Cuando ya está muy desplazada, por supuesto que sí es más aparatoso, más notorio, ¿no? Puede ser hasta 5 centímetros. Antier me llegó una señora que se fracturó la cadera, pero la manejó el huesero y les dijo que ya la acomodó y la acomodó entre comillas, y la dejó así acostada y que no la movieran durante 3 meses. Y la cadera pegó, pero pegó así como está esa imagen, en rotación externa y acortada. Y lo peor, la paciente no llega por ese problema, llega porque le duele mucho la rodilla. O sea, se fibrosó su rodilla, se pegó. Entonces ahora hay que manipular bajo anestesia esa fractura, esa rodilla, y ver qué tanto puede funcionar la señora con su pie en rotación externa. Groseramente, bueno, no, mejor no le digo. Está acortada y en rotación externa. Sí genera conflicto, genera problema para la funcionalidad de esa extremidad. Hay que ponerle una suela muy alta para compensar el acortamiento y que el paciente aprenda a enderezar un poquito su pie haciendo rotación interna para más o menos caminar adecuadamente. Ok, entonces clínicamente sí hay deformidad. ¿Qué más? Espérame, antes de eso, las radiografías. La lateral no nos sirve, no es cómodo ver una imagen sobrepuesta con la otra. Esto es, vamos a ver la cadera fracturada y, porque la imagen así lo va a hacer, vamos a ver una cadera del otro lado. La radiografía lateral de pelvis no nos sirve. Si tenemos dudas o inquietud o pensamos en otras condiciones, como vimos ayer con Gaby, mejor le pedimos una tomografía. La tomografía es un poco más completa para ver información tridimensional de las lesiones. Pero para fracturas de cadera, casi con que le tomemos una AP de caderas, ni siquiera tiene que ser de pelvis. O sea, la pelvis quiere decir que vas a tomar todo el ilíaco y hasta ¿cómo se llama? La tuberosidad isquiática. En cambio, cuando dices AP de caderas, la imagen radiográfica se baja un poco, centra mejor la radiografía a nivel de las caderas y agarra un poquito o la toma, incluye trochanteria o algo, pues sale muy completamente caderas. Y de las dos, no tiene que ser AP de la cadera fracturada, tienes que ver la cadera sana, o la no lesionada. ¿Qué más? Fátima Cruz no tiene imagen. Ahí está Fátima, que había sido. Bueno, ¿quién más? Ya todos ponen. Efraín, desde ayer está sonriendo Efraín Gutiérrez. ¿Estás presente, Efraín? ¿O está tu holograma? Bueno. Sí, Efraín, aquí estoy. ¿sí estás? Hola, Efraín, qué bueno que estás. Bueno, sigamos. Tratamiento. Una fractura de la extremidad superior del fémur es una complicación grave por una persona mayor. Sí. Es necesario tratar quirúrgicamente. Oigan cómo dice, es necesario tratar quirúrgicamente estas fracturas lo antes posible, más o menos. Si el paciente se encuentra en las condiciones mínimas para tolerar la intervención. Eso es crítico. No es una urgencia verdadera. Eso quiere decir que ustedes pueden posponer el tratamiento hasta
¿qué será? Mucho, una semana. No es aplicable, pero digamos, se puede retrasar el procedimiento hasta una semana. No es que se fracturó y ya en la tarde la estás metiendo a quirófano. Esa personita debe estar evaluada. Acuérdense que la mayoría de los casos son personas, son diabéticos, son hipertensos, son cardiópatas, son neumópatas, tienen insuficiencia renal, etc. Entonces, hay que ponerla en condiciones generales, evaluar cómo está su sistema cardiopulmonar, su sistema urinario, etc. Y luego someterla a una cirugía. Sí son cirugías más o menos aparatosas, hay que quitar un hueso, hay que sustituirlo por otro, hay que meterle prótesis o meterle tornillos o lo que ya indique el traumatólogo. O sea, sí es una intervención agresiva, pero hoy en día es mucho mejor tratarlas quirúrgicamente que dejarlas postradas 3 meses a ver si consolida. Ya ahorita nos va a hablar Blanco sobre esas condiciones. Entonces, sí, el tratamiento en general, así globalmente, el tratamiento se prefiere quirúrgico. No es absoluto, pero es más cómodo. Cuando sí es mucho más quirúrgico, cuando es intraarticular. Esto es, cuando están proximales a la línea intertrochanteriana. Cuando es el cuello y es la cabeza del fémur, sí es mejor decidir la cirugía. Y cuando son distales, pues puede ser que se pueda manejar conservadoramente. Platícanos entonces. Esta imagen ya la dimos, la que sigue, Blanco. Bueno, el tratamiento. Las fracturas intraarticulares, ¿verdad? Yo creo que a eso te refieres, Blanco. Sí, intracapsulares o las que dice el libro que también son así le vamos a llamar. No le vamos a llamar fracturas mediales. Bueno. Le vamos a llamar fracturas intracapsulares y extracapsulares. Bueno, la bibliografía, en este caso Silverman, nos dice que pues lo que los autores recomiendan siempre es que se haga, bueno, no siempre, pero el reemplazo de la cabeza de fémur con una prótesis. Y en algunos casos, si son adultos de una edad no muy avanzada, pues se trata de conservar la cabeza del fémur y hacer la reducción exacta y una osteosíntesis estable. Otro punto a tener en cuenta es también que nos mencionaba que se podría hacer una punción del hematoma fractuario, ya que como tal algunos autores mencionan que esto puede hacer principalmente lo que comprometa la irrigación de la cabeza del fémur y lo que provoque las complicaciones antes mencionadas. Esta es una teoría. Es un cohete, no es tan fácil meter una punción. Imagínense a su tía Conchita gordita, piernas cortas, gordita. Meter un trócar, una aguja gruesa hasta la cadera es bastante difícil. Y si es un hematoma que se está organizando, que empieza a ser fibrina, ya no sale por la aguja. No es fácil. Y es una teoría del cual el hematoma que se rompe dentro de la cápsula articular está haciendo presión y es lo que comprime los vasos. Yo nunca lo he intentado. Prefiero decir, ¿sabe qué? Tiene una fractura, hay que operar. Y si no se opera, bueno, manténgala acostadita, manténgala quieta, póngale una tracción para que se consolide, si Dios lo permite, consolide en esa posición y ya. Pero punción, híjole, es bastante difícil. Y no resuelve como tal, no es una condición per se que si le quites el hematoma, eso resuelve. No así. ¿Qué más? Y en el tratamiento de las fracturas extracapsulares, como no hay como tal un comprometimiento de las arterias o bueno, de la irrigación, más que nada el traumatólogo se preocupa por asegurar la estabilidad de la fractura y que en nos mencionaba que se han ideado numerosos tipos de implantes, de los cuales nos menciona que los más utilizados actualmente son el clavo placa o tipo Jewett, creo que se pronuncia,
el Sí. clavo placa deslizante, los clavos intramedulares, donde hacía más énfasis incluso en el procedimiento quirúrgico ese libro, pero pues obviamente eso no nos interesa. ¿Es un libro el del que lo sacaste esta información? Sí, del Silverman. Ah, Silverman. Sí, no, está muy, No está muy muy bueno. viejito ya, sí, no está muy, muy actualizado. Ya no se usa el clavo placa de Jewett. No, ya no. Tampoco el clavo placa deslizante. Bueno, ese sí, el tornillo deslizante todavía hay. Los clavos intramedulares de Enders, no, son los clavos flexibles que se metían por los cóndilos. Ay, ya ni me tocó a mí, imagínense eso, meter esos clavos, ya son muy viejitos. El clavo gamma todavía existe, pero eso ya son decisiones quirúrgicas. Es como ejemplo, ¿no? De qué Sí. se puede hacer. Y pues, Ustedes deben pensar, fracturas laterales, otra vez corregimos el término, fracturas laterales son las fracturas extraarticulares. Ya hay unas placas muy buenas, muy sofisticadas, especiales para fracturas del extremo proximal de la cabeza del fémur, perdón, del fémur proximal, que tienen muchas técnicas. Estos son los tornillos deslizables de HS o ya un clavo bloqueado como se ve en el lado derecho. Ese, aunque no aplica para lo que estamos viendo, porque eso es para un alargamiento, una sustitución de un tumor, no sé qué le harían a ese paciente donde tiene el clavo, la imagen de la derecha. Si se dan cuenta, la cabeza y el cuello están bien, pero a la diáfisis, abajito del trocánter menor, abajo del tornillo oblicuo, hay una parte hueca o vacía. Se lo voy a marcar. Aquí. ¿Sí ven que no hay hueso ahí? ¿O está medio raro el hueso? Se le cortaron aquí, y esto lo sustituyeron con algo. Esta sí es una fractura subtrocantérica, esta. Y este es el trocánter menor desplazado. Y su tornillote que atraviesa el cuello. Para mí está un poco alto. Lo ideal es como la imagen esta que está abajo, está agarrando el cálcar, un poquito de hueso de cálcar. Entonces se atornilla muy bien, se hace un hueso un tornillo más resistente que el anterior. Bueno, eso es como ejemplos para que vean imágenes. Creo que esta es la fractura. Creo, no estoy seguro. Pero pues está bien puesta ese tornillo deslizante de HS. y pues Bueno. ya es fracturas de Entonces, ya hablamos de fracturas de cadera. Ya la sustitución de las fracturas es determinante por el traumatólogo. Así como cultura general, hay 3 opciones de prótesis para sustituir una fractura intraarticular o medial, como dice Blanco. La prótesis parcial, que es sustituir nada más, quitar la cabeza y meter una prótesis que es del tamaño de la cabeza original, una prótesis metálica, generalmente es de acero, a veces de titanio, que la parte, ¿no tienes una imagen de una prótesis, Blanco? Bueno, esa es la parcial, y la cabeza metálica se adosa directamente al acetábulo original. Esto es, al acetábulo no se le hace nada. La fricción teóricamente de este acetábulo directamente sobre ¿cómo se llama el acetábulo? El metal sobre el acetábulo erosiona, lastima, y a mediano plazo, a corto o mediano plazo, se erosiona tanto que hunde la cabeza en el acetábulo, lo destruye, pues. Entonces se usa muy poco. Generalmente este tipo de prótesis se usa ya en personas muy mayores, por decirlo groseramente, personas arriba de los 75, 80 años, que tienen una demanda de movilidad muy poca, que ya desde antes de la fractura ya caminaba con andadera, se desplazaba poquito.
Y, aunque no somos Dios para estarlo evaluando, la condición de vida o el tiempo de vida del paciente es bajo. Entonces, eso es una cirugía relativamente rápida, práctica, y que va a solucionar el problema de la fractura, del acortamiento, y el paciente al otro día de la cirugía ya está caminando. ¿Qué es lo que queremos? Que la persona mayor se movilice pronto. Y ahorita nos va a hablar de las... Ah, no, ya no nos va a hablar Blanco, ya se brincó a la diáfisis. Bueno, las fracturas del extremo proximal del fémur pueden sustituirse también por prótesis que se llaman bipolares. Estas reducen un poquito la fricción del metal contra el acetábulo porque tienen dos capas. Se los mandé a ustedes una cirugía que hicimos con prótesis bipolar, ¿no? Que tenía dos copas metálicas. Sí les mandé videos. Bueno, revisan otra vez eso y es donde se ve que la cabeza metálica gira sobre otra cabeza plástica sobre el cuello del implante. Ese es el acetábulo. Es mayor o es de cualquier edad y hay que sustituir la cabeza. Se prefiere poner una protección en el acetábulo, esto es una copa metálica con una copa plástica, donde va a incluirse lo que sustituye en sí a la fractura, que es una copita metálica adosada a esa articulación plástica. Ese es lo mejor para un tiempo de vida mayor, incluso en pacientes jóvenes que hay que ponerle prótesis. Es muy raro, o sea, tratamos de evitar lo posible ponerle prótesis al paciente joven, y el paciente joven es de 50 para abajo. El paciente mayor, sí, con toda confianza, directamente, sin pensarlo, se le pone. Al paciente joven, sí hay que ponerle el implante si es necesario, pero hay que decirle que su vida deportiva se acabó. No puede hacer ejercicio, no puede estar corriendo, no puede estar brincando, porque va a deteriorar el implante y todos los implantes tarde o temprano se aflojan. Si no se cuida, ese implante, en vez de durar 20 años, 15 años, va a durar 10, 8, por exceso de actividad. Eso lo deben saber ustedes, que si se ponen bien, puede durar como una llanta de un auto, ¿no? Si la manejas con cuidado, evitas los baches, si te vas por lo planito, no aceleras, no frenas, no haces amarrones, pues te va a durar mucho. Pero si estás en carretera rústica, golpeas la llanta, haces amarrones o quemas llanta, como decimos aquí, igual una prótesis de cadera. Y no es por desgaste, sino aflojamiento general. Bueno, ¿qué más? Complicaciones severas. Quiero terminar esto. No te duermas. Ya voy a terminar. No se aburra. Complicaciones. Fracturas de cadera hacen trombosis. Si no se operan, es más fácil que hagan más trombosis. Perdón. Bueno, entonces, si se deja mucho tiempo al paciente mayor acostado, hace neumonías, se deprimen, o hace una pseudoartrosis, o hace una úlcera de decúbito, hace más osteoporosis, y el paciente frecuentemente se muere en el primer año después de esa fractura. Si se opera, el pronóstico es un poquito más benévolo. Sí, el riesgo de muerte, sí, el riesgo de trombosis existe, sí, el riesgo de sangrado, pero funcionalmente le va mejor. Si se hace un estudio adecuado al paciente antes de la cirugía, acuérdense, no es una urgencia verdadera, salvo que estuviera luxada la cadera. Si es una fractura simple, prepárenlo, vean sus condiciones generales, vean sus niveles de hemoglobina, preparen 1 o 2 unidades de sangre, controlen su presión arterial, controlen su sistema respiratorio, etc. Y ya que tengan todas las condiciones, se opera.
y sí es más mejor operar que dejarlas así. El riesgo es más benévolo, ya no es como antes, se quedó en la plancha. Sí, por supuesto, existen riesgos, complicaciones, muerte, pero en balanza hay un 80% de posibilidades de que quede muy bien a un 20% de algún riesgo. ¿Quién? Toalá, el doctor Arnulfo. Arnulfo. ¿Y ahorita les va a dar clase? Su clase es ahorita, ¿no? De 8 a 9, de 9 a 10. Jefa, dime algo. Tenemos investigación de prácticas comunitarias. No entendí nada. Tenemos clase de 10 a 11, pero pues ahorita creo que varios iban a desayunar o algo así. Entonces, ¿la clase del urólogo a qué horas es? Es en la noche, Doc. Ahorita de 9 a 10 no tienen clase. No, hoy tenemos libre. A esta hora. Ah, Con qué el, chido. con el neurólogo es a las 7, creo. 7 de la noche. Ah, ok. Jefa, con la pena te voy a molestar. Me pasas tus horarios, los horarios reales, no los que están en la plataforma, por favor. Sí, Ahora sí me tengo que meter en esas broncas. Sí, yo se lo paso. Investigas, por favor, o lo hagamos al revés. A ver, Fátima, dime un número. ¿Tienes tu lista de compañeros ahí? Sí, sí la tengo. Sale, dame un número. Pero no revises la lista, no seas malvado. No, no sé, 9. ¿Cuál? 9. 9. ¿Quién es el 9? A ver, ahorita. Creo que Luisito. Ay, Luisito. Luisito. Luis Enrique. A ver, Luis Enrique. Hazte presente, Luis Enrique. ¿Estás? Ah, mira, dice Fátima que por favor investigues qué onda con tu compañerita. Ay, ¿cómo les dije que se llamaba? Brisa. Aquí está. Brisa Marian Martínez Orozco. Ah, y también Julio César Moreno Escobar. Que estaba en otro grupo, doctor. Sí. Te pido favor, ¿en qué grupo está y si ya se integró? Por favor. Es que no la conozco, doctor. Está en el CEDO. Ah, pues buen pretexto, te mando la foto si quieres. Pues tú investiga, así como investigador privado. Doc, yo ¿Quién es? los conozco. ¿Van a pagar ¿Tú los con una, conoces?